Según Bank of America, ya hemos dejado la recesión y ahora estamos en fase de recuperación, donde deberíamos enfocarnos en las acciones value, las acciones de pequeña capitalización y las acciones de riesgo alto. Yo no sé qué opinan con respecto a esto, pero veamos las siguientes gráficas. Vemos que, por ejemplo, pese a a esta fase de recesión que ha terminado y ahora que estamos en esta nueva fase de recuperación, vemos que sin embargo aquí los gestores de fondo del BofA, todas estas encuestas que se hacen mes a mes, opinan que no habrá recesión al menos hasta dentro de los próximos 18 meses. Luego también vemos que, por ejemplo, pese a este ciclo que se está pasando, donde estamos actualmente a recuperación, pues tenemos que hay un 51% de los bancos estadounidenses que están endureciendo ahora sus estándares crediticios, los más altos desde el año 2020, pandemia, y en niveles que han coincidido con periodos recesivos en el pasado, como lo puede haber sido aquí la época de los 90, los 2000 y aquí la crisis financiera. También tenemos que, por ejemplo, el optimismo de los negocios pequeños, en este índice del optimismo, pues está todavía muy lejos de este promedio histórico de 98, ¿no? Dice, el índice de optimismo de pequeños negocios disminuyó 0.6 puntos en agosto, el 20º mes consecutivo por debajo del promedio de 49 años. Luego también tenemos, por ejemplo, aquí con respecto a los beneficios de las pequeñas compañías, pues entre los propietarios que informan menores ganancias, el 28% culpó a las ventas más débiles, el 24% al aumento en los costos de los materiales, el 15% a los costos laborales, 10% a los precios más bajos, el 5% a los cambios de estacionalidad habitual y el 3% a los impuestos más altos o costos regulatorios. Vemos aquí también, por ejemplo, que con respecto nuevamente a los pequeños negocios, vemos que, lo que más les preocupa ahora, el problema mayor que tienen estos negocios pequeños es encontrar, mano de obra calificada, ¿no? Que sea una mano de obra de calidad. Luego también tenemos esta otra gráfica donde se ajustan las ventas minoristas a la inflación y vemos que los resultados pues son bastante decepcionantes. Luego, por ejemplo, aquí se les pregunta a los gestores de fondo cuál es el mayor riesgo crediticio que podría ocurrir o que ellos más temen. Pues primero, en primer lugar está el real estate de China, en segundo lugar el real estate comercial tanto en Estados Unidos como en Europa. Y luego también otro tema de alta preocupación es nuevamente la inflación. En agosto el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos aumentó un 0.6%. Vemos que desde junio, julio y agosto estamos viendo, aquí dos aumentos en los últimos 2 meses con respecto a la inflación. Vemos, por ejemplo, que también están aumentando las expectativas de tener una inflación más alta, que es la línea de aquí de color azul. Y vemos también que, por ejemplo, el mayor riesgo de cola que tienen los gestores de fondo encuestados aquí en esta encuesta del BofA, pues es nuevamente la inflación, el cual ha escalado a un 40%. Ahorita es el riesgo más grande que tienen los gestores de fondo, que esta inflación se mantenga y pues continúen las políticas monetarias, con la subida de tipos de interés. Y también hay que tener en cuenta que con respecto al petróleo que ya hemos visto en videos anteriores, lo que está haciendo Arabia Saudita, limitando la producción y todo, pues aquí Bloomberg nos pasa una gráfica muy buena que nos dice, ¿no? Los mercados mundiales de petróleo enfrentan un déficit de suministros de más de 3 millones de barriles por día para el próximo trimestre, ¿ya? Esto es lo que se nos viene con respecto al petróleo y hemos hablado un montón de este tema. ¿Por qué? Porque justamente es un componente importante para la inflación. Y además, después de lo que nos dice el BofA que estamos en fase de recuperación, pues tenemos aquí un nuevo récord que se ha batido, ¿no? Se ha batido un nuevo récord y es la racha más larga de días con curva del rendimiento invertida, ¿no? Tenemos ya esa curva de rendimiento invertida, son 210 días ya que tenemos
Y bueno, sabemos que este es uno de los indicadores más fiables que ha servido aquí en Estados Unidos para, digamos, predecir recesiones. ¿Ya? No se veía esto, ojo, ni de los 80s, ¿ya? Que fue el periodo que se tuvo anterior al que tenemos actualmente, más amplio después del de la crisis financiera. Bien, y ahora el siguiente tema es si vamos a tener una subida de tipos de interés o no. Bueno, lo que opinan los gestores de fondo del BOFA es que el 60% de los encuestados opina que pues ya estamos en la fase terminal de la subida de tipos de interés. Ya la Reserva Federal no va a tener una subida mayor que las que ya se tienen actualmente, ¿no? Es un 60% que opinan esto, y es más o menos justamente el porcentaje que opinaría yo, ¿no? Yo, digamos, estoy entre un 60% a que posiblemente ya no se sigan subiendo los tipos, pero yo tengo ese peso también de ese otro 40% de que creo en que sí va a haber una subida más. Ya, pero eso yo, como digo, no lo sé, es simplemente una probabilidad, ¿no? Queda todo ese 40% de que pueda haber una subida más de tipos de interés. Luego también tenemos esta gráfica que nos dice que la mayoría de los gestores de fondo cree que el recorte de tasas va a comenzar entre abril y septiembre del año 2024, que más o menos sería este rango que se tiene aquí, ¿no? El segundo semestre del 2024 y el Q2 del 2024, ¿no? Digámoslo, abril y septiembre aproximadamente sería lo que cree la mayoría de los encuestados aquí. Bien, por cierto, la probabilidad para una subida de tipos de interés para la siguiente reunión, que es esta semana, es del 98% para que los tipos de interés se mantengan. Así es que yo también creo que al menos la Reserva Federal en esta semana, no, en esta decisión de tipos de interés, no va a hacer la subida de tipos, ¿no? Al menos en esta reunión no lo va a hacer. ¿Qué es lo que pueda pasar a continuación o en los próximos meses? Yo sinceramente pues no lo sé, ¿no? Pero al menos en esta creo que no va a haber subida de tipos de interés, y pues ya la Reserva Federal posiblemente lo que diga es que va a seguir esperando más datos para ver si es que ajusta o no y demás. Vamos a tener un poco más de lo que ya hemos escuchado en las reuniones anteriores. El siguiente y último tema de toda esta sección es dónde invertir. Bueno, primero para hablar de algo positivo que posiblemente algunos no se hayan dado cuenta, pero aquí tenemos esta gráfica muy buena de Pictet Asset Management que nos dice que el QT de la Reserva Federal ha tenido efectos nulos, ya que la liquidez neta aún no se ha contraído en 16 meses después de que inició la campaña del Quantitative Tightening. Entonces vemos que, por ejemplo, si bien es cierto, la Reserva Federal está bajando el balance, está disminuyendo ese balance, ¿ya? Pero lo que sucede aquí es que la liquidez neta que brinda la Reserva Federal, pues vemos que se ha mantenido bastante estable en todo este tiempo, ¿no? Vemos que a pesar de que esto de aquí, que es el balance, ha caído, pues la liquidez ha seguido fluyendo, al menos de forma bastante estable, ¿ya? Y aquí, por cierto, tienen la fórmula de cómo es que se saca acá esta liquidez neta, ¿no? Esta línea de aquí de color ploma es del S&P 500. Y podría ser esto uno de los factores que hace que la bolsa suba, pues yo creo que sí, pero no creo que sea, digamos, un gran peso que tenga, pero sí debe tener algún peso importante, ¿no? Ya hemos visto en videos muy atrás esta gran correlación que existe entre la liquidez que brinda la Reserva Federal y la bolsa. Entonces, ojo que tampoco no es que sea un dato insignificante. Bien, ¿qué más tenemos? Los hogares estadounidenses asignan actualmente el 43% de sus activos financieros totales a acciones, lo cual nos dice que es bastante elevado, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos la parte del equity, que es esta línea de aquí de color azul, esa asignación que hacen los hogares y las familias de los Estados Unidos, y vemos que se igualan o se equiparan a antes de la crisis de las .com, que más o menos sería más o menos por aquí, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado, sí, pero esto es positivo finalmente para las bolsas. Bien, luego también tenemos que, por ejemplo, tanto los institucionales, ya, como los inversores retail están, digamos, dirigiéndose, ¿no? Están teniendo más porcentaje de su asignación de activos en acciones.
pero vemos que rápidamente están tratando de cerrar este gap los institucionales. Vemos que esa asignación en acciones, en equity, pues está aumentando rápidamente, y es justamente porque estos institucionales están intentando cerrar este amplio gap de aquí. Bien, Goldman Sachs aquí nos dice que el consenso que se espera para el crecimiento interanual del beneficio por acción pues va a caer aquí, ¿no? En este Q3, ya sigue siendo 0 el trimestre de aquí, pero para el siguiente trimestre 4 se espera un aumento de un 9% en los beneficios por acción del S&P 500. ¿Ya? Entonces vamos a tener, si es que esto se cumple, pues vamos a tener un trimestre, un cuarto trimestre muy positivo. Ya veremos si es que esto se va a lograr, y creo que eso lo podemos ver justamente en estos últimos meses del año, pues con las diferentes estadísticas que salgan, ¿no? Antes de estos resultados, pues vamos a ver si es que efectivamente se logra este 9%, lo cual sería algo muy positivo para la bolsa. Bien, también tenemos aquí Societe Generale, dice, los datos cíclicos sugieren que el crecimiento del beneficio por acción deberían recuperarse en los próximos 2 trimestres, ¿no? Vemos que esto pues sigue aquí una línea, ¿no? Una tendencia bastante clara, y pues aquí ya se está dando esta vuelta aquí, ¿no? Y lo que nos indicaría que van a recuperarse estos beneficios por acción, ¿no? Algo que va en concordancia con los que nos dice aquí Goldman Sachs. Bien, luego tenemos esta otra gráfica donde invertir, ya para ir más o menos a sectores específicos, ¿ya? Que me gusta más o menos a mí hablar un poco del panorama en general y luego pasar a cosas específicas. Bien, aquí Morgan Stanley nos dice, ¿no? Esperamos que los precios, estos son de los real estate comerciales, bajen un 27% desde sus máximos. Dice, actualmente tenemos una caída del 12%, pero van a bajar incluso más. Y por aquí nos dice, ¿no? En la crisis financiera se tuvo una caída del menos 34%, ahora ellos esperan una caída del menos 27%. Y nos dicen que, por ejemplo, aquí hay un 15% que oscilan para los departamentos y un 40% para las oficinas. Las oficinas serían, digamos, de la parte del real estate comercial lo más afectado. Así es que, nuevamente, bastante cuidado. Yo todavía no creo que sea el momento de posicionarse aquí, esa posición contraria, ¿no? No creo que todavía sea el momento. Así es que, bastante cuidado con el real estate, al menos en todo lo que tenga que ver con real estate comercial. Bien, luego también tenemos esta gráfica muy buena que es nuevamente del BofA, donde los gestores de fondo del BofA nos dicen que el 0% de los encuestados espera una economía china más fuerte en los próximos 12 meses. Dice, las expectativas de crecimiento está a mínimos de los encierros originados por la pandemia, ¿ya? Y pues esto es bastante preocupante, ¿ya? Es bastante preocupante porque sabemos que China es un impulsor increíble para la economía global. Entonces, este bajo crecimiento y todo lo que está ocurriendo con temas de inflación, etcétera y demás, pues sería algo preocupante para la bolsa. Así es que a tenerlo en cuenta. Y bueno, si es que se quieren posicionar de forma contraria, también asumiendo el riesgo y demás, creo que también está bastante bien. Bien, luego tenemos aquí Goldman Sachs que nos dice, los fondos de cobertura se posicionan con más cautela respecto a la durabilidad de las tendencias del gasto en los consumidores. Hemos visto la semana pasada que la tendencia para los próximos 6 meses de los consumidores iban a ser pues consumo básico prácticamente, ya lo hemos visto. Y esto de aquí se está reflejando en las posiciones que están tomando estos fondos de cobertura, donde vemos que están comprando aquí lo que es consumo esencial y pues neteado están vendiendo, aquí se ve esta caída, ¿no? Están vendiendo el consumo discrecional, el consumo cíclico. Bien, luego tenemos aquí Bloomberg, nos dice, empresas de pequeña capitalización estadounidenses han alcanzado sus niveles más bajos en 22 años en comparación con las compañías megacaps, las de gran capitalización, ¿no? Creo que eso es bastante evidente y creo que todavía sigue siendo un buen momento para invertir en small caps si es que así lo desean. Bien, Goldman Sachs aquí nos dice, casi la mitad de la producción nacional de automóviles proviene de empresas que podrían verse afectadas por una huelga del UAW, ¿no? Son estas 3 compañías que han entrado, digamos, su sindicato ha entrado en huelgas
el de Ford, el de General Motors y el de la compañía Stellantis. Vemos aquí, por ejemplo, esta es la noticia por si es que no se han enterado, pero pues el presidente de la UAW dice que el 80% de las demandas sindicales que han hecho han quedado fuera de la propuesta de los tres grandes fabricantes de automóviles, ¿no? Ford, General Motors y Stellantis. Este sindicato de aquí se ha declarado en huelga contra las compañías mencionadas el viernes pasado, la primera vez en su historia que golpea a los tres fabricantes de automóviles sindicados de Estados Unidos al mismo tiempo. Fein, que es el presidente de aquí del sindicato, dijo que los fabricantes de automóviles han tenido una década de ganancias excesivas, pero que los miembros del sindicato se han quedado cada vez más atrás durante todo este tiempo. Dice, es posible que se produzcan huelgas en más plantas. El próximo paso del sindicato podría ser ampliar la huelga más allá de las 3 plantas de ensamblaje que ahora están en huelga. Esto hay que ver cómo se va a ir desarrollando en estos días. Posiblemente cuando vean el video quizás ya se tenga alguna información adicional, pero si en todo caso no la tienen, pues deberíamos tener bastante cuidado con lo que pueda suceder aquí. Ya hemos visto que hemos tenido otra huelga en Estados Unidos con respecto a las compañías de FedEx, ¿no? Todo ese sindicato que también se alzó. Bien, luego, ¿qué otra más? Tenemos aquí Goldman Sachs que nos dice, para lograr avances suficientes para alcanzar emisiones netas cero para el 2050, la producción de estos metales, ¿no? El litio, el cobre, el níquel, el aluminio, deberían aumentar 6 veces con respecto a los niveles de producción del año 2022. Y por aquí también pueden posicionarse a largo plazo, ojo, estamos hablando hasta el año 2050. Sería una posición a largo plazo en compañías relacionadas pues a estos minerales que vemos aquí, a estos metales que vemos aquí, ¿no? Bien, aquí Goldman Sachs nuevamente, inversores en fondos mutuos y ETFs han apostado por los mercados monetarios en lo que va de este año. Estamos con acá son billions, ¿no? Son mil millones de dólares que están entrando a los mercados monetarios, ¿no? Y aquí, de hecho, en lo que va del año ha salido dinero de las acciones, han salido 17 mil millones, ¿no? Y bueno, acá tenemos acciones que no han sido de los Estados Unidos y bonos. Pero aquí viene toda esta pregunta, ¿no? ¿Por qué, si es que estamos en un proceso ya no de recesión, sino de recuperación, donde nos dicen que Estados Unidos va a pasar por un periodo de soft landing, donde vamos a tener, digamos, una caída que va a ser muy leve, va a ser muy suave y nuevamente va a haber este reapunte? Tenemos aquí todo esto que nos dicen los medios, ¿no? Pero esto no se ve reflejado en lo que hacen los inversores, porque la mayoría de inversores se está posicionando prácticamente en renta fija. Si fuéramos a tener o fuéramos a pasar por ese soft landing y estamos en un periodo de recuperación, pues todo este dinero ya debería haber salido de aquí para entrar nuevamente a las acciones, a la renta variable. Pero esto pues no se ha dado, ¿no? Y esto es lo que genera bastante duda con respecto a qué es lo que realmente está pasando con la economía. ¿Por qué los inversores hacen caso omiso a lo que se dice por los medios, a lo que dicen algunos analistas? Entonces, por eso yo siempre he puesto mi alerta con respecto a dónde se está invirtiendo, ya esto lo he mencionado en diferentes videos anteriores. Bien, ¿qué más? Veamos aquí ya las últimas gráficas que vamos a ver, pero esto igual nos ayuda un poco más o menos a posicionarnos y dependiendo de qué es lo que hacen, por ejemplo, aquí los gestores de fondo del BOFA. Rotación, están rotando, ya están saliendo aquí, los gestores de fondo están saliendo de los mercados emergentes y están entrando a Estados Unidos, ya están haciendo esa rotación en sus carteras y están apostando por Estados Unidos. ¿Qué más tenemos aquí? Estos son de la cartera que tienen los gestores de fondo, qué sectores son los más sobreponderados o infraponderados. Vemos que los sectores más sobreponderados son la salud y son el efectivo, salud y efectivo. Nuevamente, o sea, tenemos
renta fija, y de todos los sectores de renta variable, pues uno de los sectores pues más seguros, ¿no? Un sector defensivo. Y vemos que, por ejemplo, están infraponderados aquí en acciones del Reino Unido, ¿no? Aquí nuevamente, si es que ustedes se quieren ir posicionando contrarian, pues aquí tienen esta opción del Reino Unido, que ya lo he mencionado en varios videos. Bien, ¿y qué más? Creo que esta es la última gráfica. Estos son qué es lo que está haciendo o lo que están haciendo los clientes privados del BOFA, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, esto es con respecto a ETFs. En las últimas 4 semanas ya han estado comprando ETFs de Japón, de acciones Growth, de acciones Value, y han estado saliendo de los TIPS, ¿no? Estos bonos ligados a la inflación, ya también de empresas financieras, y también ETFs de, digamos, un volumen bajo, ¿no? Entonces, aquí, en estas 3 últimas gráficas, tienen más o menos algunas ideas que ustedes pueden ir tomando para ver dónde se posicionan. Siempre pensando en el largo plazo, ¿ya? Y bien, pasemos al siguiente tema. Bien, con respecto a las compañías que entregan resultados esta semana, pues tenemos muy pocas compañías. Creo que algunas sí son muy conocidas y esperadas. Por aquí tenemos AutoZone, FedEx, General Mills, por aquí FactSet quizás, no lo sé. Ojo, están las encuestas que se publican cada semana, al menos las semanas importantes donde se entregan resultados importantes están ahí. Ya luego presentaré la estadística, que está definitivamente muy interesante. Pero por lo pronto, pues no hay, digamos, a nivel de resultados trimestrales, no hay nada que haga mover el mercado. Pero sí, ojo, a nivel de datos macro. ¿Por qué? Porque el día miércoles, que va a ser el día más importante de esta semana en Estados Unidos, pues tenemos la decisión de tipos de interés, donde va a hablar Jerome Powell, y tenemos aquí las proyecciones económicas del FOMC, que siempre es bueno saberlo. A ver, vamos a comparar, vamos a hacer esa comparación de las proyecciones anteriores con las que se vayan a salir este día miércoles. Pero aparte también tenemos en Europa, ¿no? Tenemos aquí el día martes el IPC, la inflación de Europa, y por aquí tenemos también al Reino Unido con su decisión de tipos de interés y las actas de política monetaria, que al parecer aquí el Banco de Inglaterra pues va a hacer una subida de tipos de interés. Pero ya lo veremos el día jueves. Bien, y ahora para finalizar con este video tenemos el análisis técnico del SP500. Pues ya dijimos la semana anterior que pues no había resultados trimestrales interesantes, no había datos macros importantes y que lo más probable era que el SP500 se mueva lateralmente, y por lo visto así lo ha hecho la semana anterior. Esta es la caída que tuvimos del último día viernes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que puede pasar esta semana? Esta semana no tenemos resultados trimestrales importantes, pero sí tenemos datos macro, que es lo que vamos a tener con la Reserva Federal y su decisión de tipos de interés. Pero aquí yo sinceramente no creo que tengamos un movimiento, porque al menos lo que creo yo es que Jerome Powell lo que va a decir es que vamos a mantener los tipos de interés porque necesitamos esperar a ver más datos y bla bla bla. Va a decir un poco más de lo mismo, ¿ya? Así es que yo no espero por ahí grandes sorpresas. Donde quizás las podamos tener, pues sea en las proyecciones económicas del FOMC. Hay que ver qué tanto van a variar esos datos que nos entrega el FOMC, que son pues empleo, PIB, ¿qué más? Son las tasas de interés e inflación, ¿no? Son los datos que nos pasa cada que ellos muestran sus proyecciones. Entonces por ahí si hay cambios importantes, interesantes, quizá sí podamos tener un movimiento. Pero si el SP500 antes de los, digamos, de estos datos de aquí, de la decisión de tipos de interés, se estanca por esta zona de aquí, pues ya lo que pueda hacer el SP500, yo sinceramente no lo sé, ¿no? Porque acá pues puede subir y acá pues puede caer, ¿no? Va a estar en una zona donde la indecisión, si sube o si baja, es, digamos, 50-50, o al menos para mí, ¿no? Yo no veo aquí ningún movimiento importante que se pueda dar, pero si en todo caso sucede algo, pues posiblemente aparezca aquí y el SP500 pues ya verá qué es lo que sucede, si es que sube o si es que baja, ¿no? Pero muy aparte de esta información que tenemos,
Recordemos que si es que ocurre algún evento inesperado, no sé, China, sucede algo por ahí, en Europa sucede algo por ahí, no lo sé, en Estados Unidos sucede algo, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sale un cisne negro, sale un cisne blanco y ya hemos dicho que frente a esas situaciones todo esto de aquí queda simplemente totalmente descartado, ¿no? Y así es que lo único que estoy haciendo es simplemente correr esto, ¿no? Vamos a seguir corriendo esto porque lamentablemente nos estamos metiendo en un gran rango. Ojo, este es el rango amplio desde los 4.200 puntos hasta los 4.600 puntos. Pero luego tenemos por aquí este rango pequeño y si es que por ejemplo el SP500 cayera, pues simplemente se va a meter entre este otro rango, ¿no? Estamos aquí y por el momento no hay, digamos, alguna noticia que nos diga, oye, vamos a salir de este rango ya sea subiendo o ya sea cayendo. No tenemos ninguna información que nos brinde esto. Así es que creo que no hay nada más que decir por aquí y vamos a dejar el video pues hasta aquí. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.